Hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y como miles de mexicanos crecí viendo las telenovelas en el cuarto de mi abuelita. Por eso, cuando vi este tag en el canal de Rod Rat Reads, de inmediato se me ocurrió que quería hacer mi propia versión. Pero como él es muy jovencito y yo nací en 1983, pues había algunas telenovelas que él puso como consignas y que yo no conocía. Así que hice algunas adaptaciones y al final del video voy a invitar a algunos otros creadores de contenido para ver si quieren hacer su propio book tag de la telenovela. Pero, en fin. La primera consigna es Teresa, un libro que ames y odies al mismo tiempo. En mi caso, el libro que amo y odio al mismo tiempo es Taras Bulba de Nikolai Gogol, porque amo a Gogol, es un narrador muy brillante, tiene una capacidad para construir personajes redondos y profundos con mucha facilidad, muy creíbles además, y sus novelas en general suelen ser apasionantes. Uno se clava, quiere saber qué pasa y tienen todos los elementos que tiene que tener una buena historia, como puntos emocionantes, conflicto, decisiones difíciles de tomar, etc. El problema está en que esta novela está súper enfocada en el personaje principal, que es así como que un macho súper tóxico, que su vida está dedicada por completo a ir a la guerra, y él incluso obliga a sus hijos a ir como un poco para validarlos como cosacos. Bueno, esto es lo que él dice. En toda la novela el universo es completamente masculino y solo aparecen 2 o 3 mujeres que hablan muy poco o casi no hablan, creo que ni siquiera hablan. Creo que sirven solamente de pretexto para que sucedan algunas cosas. Entonces, pues es una novela que por una parte está muy bien escrita, es muy interesante, yo la disfruté muchísimo, pero por otra, pues los personajes son en general muy chocantes en algunos sentidos. La segunda consigna es La usurpadora, un libro publicado bajo seudónimo. No sé si esto cuente, pero yo diría que mi autor con seudónimo favorito sería Álvaro de Campos, que es uno de los heterónimos de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa en general me gusta mucho, pero yo diría que mi heterónimo favorito de Pessoa es Álvaro de Campos. La tercera consigna es Carrusel, un libro o un cuento que me gustaba cuando era niña, y este es El Principito. Sin duda, hubo un tiempo incluso que coleccioné distintas ediciones cuando era niña. Tenía como 3 o 4 diferentes y después tuve algún par más. Tuve una edición bilingüe que creo que ya no conservo. Y todavía, después de muchas mudanzas y muchas ventas de libros y cambios en la vida, todavía tengo la primera edición que leí, que es una edición cubana. Entonces sí, es un libro que de hecho todavía me gusta, no solamente cuando era niña. Rebelde, un libro que hayas leído con tus amigos. En este caso, yo estoy en un chat de críticos literarios, algo así. Y hace unos meses, cuando estaba todo este furor por el libro nuevo de Valeria Luiselli, Desierto Sonoro, pues conversamos mucho porque unos lo leían y tenían ciertas opiniones, otros teníamos curiosidad, etcétera, etcétera. Yo cuando lo fui leyendo, que me tardé algunos meses en terminarlo, también les iba comentando lo que me parecía, entonces pues creo que cuenta como que lo leímos juntos. La siguiente consigna es Rosa Salvaje, un libro bonito con portada fea. En este caso, el libro bonito con portada fea que tengo, yo voy a decir que Four Non Blondes, que es un libro de cuentos de una autora de Milena Fernández, perdón, creí que se me había olvidado el nombre, me quedé en blanco, pero es un buen libro, un buen cuentario, pero la edición es cubana, de estas así que no le ponen tanta fe al diseño gráfico. Y entonces es una edición muy, muy, muy sencillita, el papel, muy sencillo todo, pero es un libro muy bonito y que ojalá que se reeditara y que estuviera sobre todo disponible en México o en más países. La dueña, un libro prestado que no hayas devuelto. Pues aquí tengo varios, la verdad tengo que confesar que me he quedado con varios libros por distintas circunstancias,
pero creo que el más importante de mi colección es Un traje rojo para un duelo de Elena Garro, que ese no sé si me lo prestó mi papá o yo simplemente lo tomé y pensé que regresárselo después y ya nunca se lo regresé. Pero bueno, ese es un libro que técnicamente me prestó mi papá y pues que todavía tengo. La número 7 es El extraño retorno de Diana Salazar, un libro que te haya dado mucho miedo. Y en este caso, tal vez suena raro, pero cuando yo tenía 13, 14 años, una amiga me prestó, de que de hecho todavía tengo ese libro, La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. Yo estaba muy clavada con el tema del 68 y todo lo que me caía en las manos relacionado con el tema lo leía. Pero este libro en particular recuerdo que me generaba muchísima angustia, tal vez por la edad y porque era como que mi primer contacto con una realidad que pues muy dura, muy difícil, problemas sociales en México, además todavía muy cercanos en el tiempo, porque esos eran los años 90 y ¿qué hubo? 97, por ahí. Entonces creo que para mí fue un gran shock y sí recuerdo que me producía mucha angustia, mucho estrés, pensar en cómo habían sido los últimos minutos de estos chicos, sobre todo porque el libro pues recoge testimonios de gente que estuvo allí, de gente que estuvo en la cárcel, desde el furor de las primeras manifestaciones hasta pues la noche de la masacre. Entonces sí, y creo que sobre todo me marcó mucho saber que no era ficción, sino que era una historia real. 8. Dos mujeres, un camino, un libro que tengas 2 o más veces. De este también tengo más de uno. Pero los que quiero destacar en este caso son primero 100 años de soledad, que fue uno de los primeros libros que me compré ya con mi lana de yo estar trabajando, y tengo mi edición de editorial Diana, la que todo el mundo conoce. Y lo tengo también en la edición especial que hizo la Real Academia, tal vez, no me acuerdo, pero que era una edición especial de aniversario, pasta dura, así gordito, con un prólogo de Vargas Llosa. Entonces ese libro sí lo atesoro y tengo esas 2 ediciones y las 2 tienen como que valor sentimental. Y otro es Vuelo Nocturno, que también lo tengo, el original que yo leí, que lo compré por consejo de mi tutora de tesis, de mi tutora de tesis doctoral, que fue un libro que en ese momento me significó mucho. Habla de un piloto, bueno, de 2 personajes. Uno es un piloto que tiene que enviar los correos de Europa a Argentina cuando apenas empezaban estos vuelos comerciales, y del controlador, del operador de controles que se queda en la estación, por así decirlo, y cómo uno tiene un problema técnico y pues parece que se va a quedar en medio de la nada, y el otro pues tiene la angustia de que tiene que responder por este piloto, Fabien, ¿no? Entonces es un libro que habla acerca del deber y acerca de la esperanza, ¿no? Cuando todo parece perdido, que queda por hacer. Entonces ese libro, en el momento en el que me lo recomendó mi tutora, pues también lo hizo por una razón en particular, que yo sentía que ya no había futuro para los jóvenes que en ese momento estábamos como queriéndonos incorporar a la academia o al mercado laboral o lo que fuera, que seguimos en un panorama súper incierto, pero es otro tema. Y hace un año, de hecho, vino un amigo de visita que sabe, yo le hablé mucho de ese libro y me regaló una edición súper bella en francés por mi cumpleaños. Entonces los 2 son libros que, o sea, los 2 ejemplares los quiero mucho y son parte de mi colección. El 9, la consigna número 9, Cuna de Lobos. El libro con un final que te haya dejado, bueno, no entendí si shock o en shock, pero un final sorprendente, me imagino. Y tengo 2, uno de ellos es La hora de la estrella, de Clarice Lispector. Es un libro que durante toda la historia va construyendo muy lentamente la psicología de un personaje, y el final es estremecedor, como la muerte misma, ¿no? Entonces sí recuerdo que todo el libro me había parecido un tanto lento, sí, peculiar en su ritmo, y que no esperaba para nada que el final me fuera a dejar así tan conmocionada, y en efecto estaba en un restaurante, creo, en la calle cuando terminé de leerlo, y hasta me sentía como que como desorientada. Entonces recuerdo que ese final sí me marcó muchísimo. Y otro es
Alexis o el Tratado del Inútil Combate de Marguerite Yourcenar, que igualmente es una carta que es una larga carta en la que un personaje está haciendo una confesión muy muy difícil a su esposa. Y durante todo el libro es una lectura verdaderamente muy densa, aunque es un libro así súper flaquito, es un libro súper denso porque uno pasa por todas las emociones de este personaje que primero estaba como que negado de sí mismo y después pasa por el autodesprecio, como que la frustración, la culpa, un montón de emociones muy duras porque hay una condición de su identidad que él no tiene conflicto con reconocer, y en el final pues él toma una decisión y además como que la carga emotiva de ese desenlace es así como muy fuerte. Muy recomendable, además, un gran libro. Y finalmente yo le agregué uno que es Mirada de Mujer, porque además creo que fue una telenovela que cambió todo el juego. Y ese sería un libro de una autora con una protagonista fuera de lo común. Y aquí yo quiero decir Chocolates para el desayuno, de Pamela Moore, porque creo que para su tiempo fue uno de los libros, uno de los primeros libros que tuvieron como que muchísimo éxito comercial en la literatura norteamericana, presentando la versión paralela de esta juventud ahí medio perdida, como los personajes de Fante o de Bukowski, pero en este caso era una mujer, ¿no? Y en este caso tal vez no pertenecía a la clase baja, pero sí estaba pasando como que por esos mismos conflictos existenciales, ¿no? De qué significa convertirse en adulta y qué significa hacerte cargo de tu vida. Entonces, pues además otro libro súper recomendable que ahorita está en Amazon, increíblemente barato, yo no lo podía creer, así que si alguien le quiere echar el ojo, pues les puedo dejar por ahí la liga. Y nada, pues estas fueron las 10 consignas del book tag de la telenovela, y me gustaría que este book tag lo hiciera Sputnik, claro, Sputnik. Me gustaría que lo hiciera Leslie Rondero, que creo que lo va a hacer porque en general participa en estas dinámicas. Y uno más, pues Tomasena. Me gustaría ver si José Miguel Tomasena se anima a confesar su relación con las telenovelas. Pero bueno, pues esto es todo por ahora. Gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos vemos la próxima semana.